Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Aquí estamos un poco desolados como muchísimos de ustedes seguramente. Y no sé cómo estarán los 6 de cada 10 que aprobaron este increíble gobierno de Milei. Algunos tienen que estar ya preocupados, algunos tienen que estar afectados por estas medidas, algunos serán inquilinos, por ejemplo, como para pensar y preguntarse qué es lo que han hecho con su voto y con su decisión. Está bien, es en democracia y lo vamos a asumir, vamos a estar los 4 años seguramente en posición muy crítica porque esto es insoportable. Lo que aconteció anoche por donde se le mire, ya ni siquiera entramos a discutir el valor de las medidas que por supuesto son un disparate, sino el hecho anticonstitucional que implican esas medidas. Fue un horror verdaderamente asistir a una demostración tan notable de poder, de que pueden avanzar sobre nuestras vidas como se les antoje, ahí con el respaldo de la Asociación Empresaria Argentina, que ya se pronunció. Por supuesto, naturalmente que los empresarios, que son los que han empobrecido al pueblo, son los que han robado durante todos estos años sin ningún tipo de control, están de acuerdo con que Milei adopte este tipo de decisiones 300 veces que tendría que haber consultado al Congreso y por supuesto no lo va a hacer. ¿Quiénes están en el Congreso verdaderamente dispuestos aceptar que las cosas sean así? ¿Qué clase de diputados, senadores son, aunque fueran de Milei? Digamos que los de Milei están un poco más limitados, por una cuestión de pertenencia, de lealtad. Pero los otros de la derecha, ya me di cuenta que algunos de Juntos por el Cambio, hasta Larreta, Pichetto, están preguntándose o diciéndose que esto no puede ser, que esto es avanzar demasiado sobre la Constitución. Esto es destruir a la democracia, el valor de la democracia y por supuesto de la República. Un dato interesante, y te saludo Ezequiel Orlando agradeciendo que estés allí, es cómo reaccionó la gente ayer. Fue muy interesante, fue muy valioso saber que el pueblo está despierto y que no será fácil caminarle por encima. Contame un poco lo que viviste ayer, mientras vamos a ir viendo nosotros algunas de las escenas que se vivieron en el Congreso y en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero a título personal, caminando por Buenos Aires, Ezequiel, ¿qué es lo que vos vivís? Buenas tardes, Víctor Hugo. Disfruto mucho de estos encuentros, aunque sean virtuales. Sinceramente, lo que viví incluso a la salida del canal, porque me retiré después de las 10 de la noche, ya había terminado el discurso de Milei, ya habían empezado cacerolazos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del país. Perfecto. Lo que empecé a ver, a observar y a analizar también como periodista, no recordando ningún gobierno a 10 días de haber asumido generó un cacerolazo como lo hizo Javier Milei. Y democracia significa el poder del pueblo. Nosotros elegimos un presidente, no un emperador que se arrogue las facultades del poder legislativo, del poder judicial, como ha intentado Milei en este primer mega decreto. Lo que me llamó mucho la atención de anoche, Víctor Hugo, es este pueblo argentino que no es dócil y que tiene ya esta práctica de salir a la calle a reclamar cuando hay algo que le molesta, que le golpea, que le roba dinero del bolsillo, como fue interpretado por gran parte de la ciudadanía el mega decreto de Javier Milei. Es el pueblo contra la casta económica, ya que quieren usar esa palabra. Cuando uno ve la fotografía de AEA, si la encuentran por allí, la tienen, por ejemplo, en Clarín. El mandamás de todos ellos, que es Héctor Manieto, sentado con los grandes empresarios, que son los inmensos responsables de todo lo que ha sucedido con la inflación. Ellos son los que remarcaron los precios, los que determinaron que fuera muy difícil vivir estos años en la Argentina, a tal extremo que ese también fue un elemento que se tuvo en cuenta por parte de los votantes a la hora de decidir en estas elecciones en las que terminaron designando a Milei. El odio de tantos años, ese que insufló justamente el diario Clarín, que ahora es el líder de esa Asociación Empresaria Argentina, que dice que está muy bien lo que hace Milei, así como para el pueblo está muy mal. Y salió espontáneamente a las calles, porque esto es lo que no van a poder discutir. Es que se trató de algo que tenía que ver con un gesto inesperado de la gente. No pudo más. Estaba mirándolo a Milei y dijo, esto no es posible. Esto no es respetable.
a esto tengo que enfrentarlo, tengo que luchar contra esto. Y se fueron caminando muchas cuadras hacia el Congreso, y cuando no se encontraban en alguna esquina, en Acoite y Rivadavia, por ejemplo, y en otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, con gente que allí estaba, también con una cacerola, con un grito, con algo para expresar el dolor que se siente. Pero el dolor no es solamente por las medidas económicas, sino por cómo lo hacen, salteándose nada menos que el Congreso, burlándose de la democracia, y todo, por supuesto, con el apoyo de ese entramado mediático y económico que es el que verdaderamente domina la República Argentina. Por eso es que atacaron tanto a determinado tipo de personas que querían algo distinto para la Argentina, querían el pueblo contra la asociación empresaria. Ahora es la asociación empresaria, de la mano de Milei, la que se quiere quedar absolutamente con todo, la que quiere que la mayor parte de la renta retorne nuevamente para ellos. Vamos a ver lo que decía Cristina Kirchner el año pasado. Es muy interesante cuando ella advertía: no vienen por mí, vienen por ustedes. Y efectivamente esto es lo que muchísima gente sintió anoche. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Es lo que ya han conseguido, es lo que ya tienen, mano de obra muy barata. Hay que trabajar por lo que quieran ellos pagar. Es el desideratum del capitalismo para este tipo de empresarios. Y además tenerlos al trote. No te gusta, te vas. ¿Y cómo te vas? ¿Con indemnización? No, de ninguna manera, no te vamos a respetar nada. Se termina el respeto por el trabajador, la consideración. De alguna manera, lo que deponemos es nuestra dignidad, nuestro sentido del respeto personal que nos tenemos. Hay que claudicar en todo esto porque ellos son los que definitivamente mandan. Bueno, vamos a ver cómo les sale toda esta jugada atroz que anoche iniciaron con este mensaje de Milei, que además, provocador, sintiendo que tiene todo ese poder de la Asociación Empresaria Argentina, del grupo Clarín detrás, dijo: ojo, hay más, ¿no les gustó? Bueno, voy a ir por más, porque se sienten muy fuertes cuando enfrentan a un pueblo que parecería se resignó demasiado en estas últimas elecciones y lo quieren aprovechar. Esta gente no pierde tiempo. Ya lo hicieron con Macri, aunque Macri no se animó a tanto porque como no había crisis, no podía. Estos tomaron los problemas que hay en la Argentina en estos últimos años como el elemento, como el acicate que les permite ir contra ese pueblo y tomar cualquier tipo de decisión, diciendo: así están las cosas, no hay plata, no tenemos solución para nada, arréglense como puedan, lo lamentamos muchísimo, pero esto ocurre por lo que sucedió antes, como si lo que pasó en estos años en la Argentina no tuviera nada que ver con la gestión de la derecha desde el 2015 hasta el 2019. Es muy triste lo que hacen y hay comentarios que a mí me importa compartir con ustedes. Por ejemplo, este de Juan Grabois y tantos otros. Hoy se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. Alguien que me explique cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de warrants de 1914 y leyes de la década del 50. Es decir, no es ni legítimo ni legal. Es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy. Y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa. Porque el día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a tirar decretos, ¿no? Entonces nacionalizo todos los medios de comunicación. Y como gané las elecciones lo puedo hacer. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar, que un tipo con el discurso de la casta, no hay una sola medida, yo me leí rápido las 80 páginas del decreto, no hay una que afecte a ninguna casta, ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. ¿A quién afecta? Clase media y clase trabajadora. Prepagas, le sacan el límite, pum, mañana te clavaron 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass-through, que es el paso de la devaluación a la inflación, los mercados responden bárbaros, salvo un mercado, que es el que tengo yo en la esquina de mi casa, y el supermercado, donde estaba pésima la inflación que había antes, pero ahora vamos a tener la inflación anual
que tuvimos durante el año pasado en 3 meses, 100% de inflación, sin ajustes salariales. Entonces, fue una mentira que iban a ajustar a la casta. Yo a la casta la veo chocha, ¿eh? Todos con guita, todos con sueldo, una monarquía absoluta y aparte rodeado de los más conspicuos miembros de la casta, como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en 2 fallidos gobiernos. Así que me parece que fue una estafa al pueblo argentino y a sus propios votantes. Peor que eso. Le pido a Grabois y a todos que miren la verdadera casta, porque la de la política es tan visible. Estamos hablando de Bullrich, de Caputo, etcétera. No, la casta económica, la de Pagani, Roca, Magneto, esa es la brava. Y esos son los que están digitando absolutamente todo. Si ellos no estuvieran de acuerdo, Milei no podría dar un paso. Milei es apenas un títere en manos de semejante poder. Él no tendría manera de llevar adelante ninguna idea de este tipo, sino es con el respaldo avieso, tremendo, interesado, y yo diría también hasta genocida, porque esto va contra la gente, la posibilidad de comer, ya no solamente contra la calidad de vida. La calidad de vida afecta a la clase media, pero los que están más abajo, los pobres, los que no comen, viven menos. Y cada vez el ataque es más severo. Y lo hace esta gente, esta casta económica de la Asociación Empresaria Argentina. Mírenlos, a ver si encuentran, le pido a mis compañeros, en algún momento le ponemos la fotografía, porque la vi en Clarín, muy sentaditos, muy acomodados allí, diciendo, estamos de acuerdo con lo que ha hecho Milei. ¿Cómo no van a estar de acuerdo si son ellos los que lo disponen? Y Milei apenas es un intérprete de todo eso. Quiero compartir con ustedes también lo que dijo Javier Milei, esa bravuconada de voy a ir por más. Hay mucho más, mucho más de lo que ustedes vieron anoche. Como desafiando a quienes salieron a protestar, más que a protestar, a lamentarse de lo que está pasando con la República. Me parece muy valioso el tuit de Galperín, ¿no? Te mintieron durante 80 años y en 10 minutos te dijeron toda la verdad. Me parece que como símbolo de lo que significó la presentación del DNU ayer, y la verdad es que las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas. En las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Hay más. Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Ayer presentamos la modificación de más de 300. Hemos detectado entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y que traban el funcionamiento en realidad de una sociedad libre, cerca de 380.000 regulaciones. Estamos trabajando en desmontar esa máquina de impedir en la que se convirtió el Estado argentino. También es muy simbólico quien estaba al lado de Federico, que es el doctor Eduardo Rodríguez Chirilo. Toda esta construcción, ellos son los dos grandes ideólogos, ¿sí? Quiero invitarlos a que lean conmigo este tuit de Luis Campos, que es el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Dice que básicamente el gobierno está diciendo que el Congreso Nacional ya ni siquiera es una escribanía. Cumple un papel decorativo y sus facultades quedan reducidas a una mínima expresión. El poder para dictar leyes pasa a estar en cabeza de quien controla el poder ejecutivo. Estamos hablando de un monarca, o que alguien que quiere erigirse en esa condición. De la Constitución es necesario que hablen, pero sobre todo los propios diputados tienen que salir a defenderla. Lo que decía Grabois es tan cierto que también sé, porque lo vi en Extra a media tarde, que hasta Larreta salió a decir que no es posible. Entonces él va a ganar las elecciones. Bueno, él no, pero alguien va a ganar las elecciones dentro de 4 años y con decretos va a determinar que esto se elimina todo. No se puede vivir de esa manera. Hay que pasar, hay que trabajar en el Congreso de la Nación, para eso están allí los diputados. Pero es algo que considero mucho más que una falta de respeto a lo que sucede. Se trata básicamente de una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado que deja al país sin el Congreso, ni más ni menos. Aquí hay un poder ejecutivo y un poder judicial, que por supuesto trabajan juntos, porque tienen el mismo jefe, que viene a ser el hombre fuerte del Grupo Clarín. Y entonces, ¿para qué diputados? ¿Para qué senadores?
¿para qué perder tiempo en el Congreso? Esto se dijo, este hombre que se siente de pronto un monarca, ya no solamente un león. La cabeza le da para este tipo de cosas. No le da para otras, pero para esto, para sentirse fuerte, importante y llevarse todo el mundo por delante, da la sensación de que sí. Escuchemos a alguien que sabe mucho de la Constitución, como Eduardo Barcesat. Usted lo que tiene que esperar es que mande usted sus proyectos por la vía normal al Congreso y que uno por uno sean aprobados o desechados, y yo voto por desechados, porque ninguno de ellos es razonable ni atiende a los principios del preámbulo de la Constitución Nacional y de las cláusulas del progreso que se reformuló y se completó también en la reforma constitucional del año 94. Esto es una afrenta a la racionalidad exigible del discurso jurídico y como tal debe caer, ¿no? Muy cierto lo que dice el doctor Barcesat, indiscutible. En realidad, cualquier persona, mucho más si se tiene esa sabiduría y ese conocimiento, advierte que esto es imposible de sobrellevar en términos republicanos, que aquí hay un ataque muy feroz, demasiado severo contra la gente. Esto es ir por todo diciendo, ustedes nos dieron la razón. Muchos seguramente habrán de reprocharse si ya no lo están haciendo, lo que pasó en la anterior votación. Bueno, ahora habrá que tomar conciencia de cómo son las cosas y actuar también en consecuencia. Quiero que escuchen a Sturzenegger, un poco tomándole el pelo a lo que fue la manifestación espontánea, la pueblada que se dio anoche en Buenos Aires y en otras ciudades de la República Argentina. Sí. Entonces, ahora, Federico, ¿cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? Apenas... No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU. Sí, yo también. A mí me costó mucho. Que salió a las 12 de la noche lo boletín oficial. No, era muy impresionante. Sí. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo lo leyeron? El cacerolazo de ayer. Uno de mis ayudantes me escribió que vive ahí por Caballito, ¿no? Y entonces me dicen, nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad. A ver, la gente que caceroleó no entendió eso. Eran, digamos, nada, me parece que, digamos, los cambios de transformación muchos profundas, pedían ya que se vaya Milei. Y la libertad es todo un tema, ¿no? Pero bueno, el presidente tiene una convicción muy fuerte que ese es el camino y que un capitalismo en serio funciona cuando los capitalistas están obligados a competir en serio. Sí. Se sienten muy fuertes, muy poderosos. Miren lo que dice Patricia Bullrich sobre los cacerolazos. Nosotros estamos llevando adelante una política de transformación profunda. Ayer mostramos que es posible el orden en la Argentina. Y además el presidente sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que le van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana. Ya será Sturzenegger quien los explicará. Así que siempre hay una oposición en Argentina dispuesta a no dejar de gobernar, pero a nosotros no nos van a torcer el brazo. También me da mucha lástima nuestra profesión, porque hay que salir a representar a estos personajes. Ahí tenemos la fotografía de la Asociación Empresaria Argentina. Hay que salir, ahí lo tienen a Mañeto sentado, a la izquierda está Roca, empezando desde la izquierda, el segundo es Héctor Mañeto, es el verdadero jefe de toda esa casta empresaria. Esos son los que se quedan con todo. Cada uno de estos hombres accionó para que la Argentina viviera dentro de una gran inflación. Es contra ellos que no pudo Alberto Fernández. Es verdad que Alberto Fernández poco los enfrentó, que fue muy tibio, demasiado tímido, demasiado flojo. Pero igual, estos son los mandamases del país. Estos son los que ahora, si nos agrandamos un poquitito en la imagen, si nos separamos un poco, van a encontrar el título, cómo la Asociación Empresaria Argentina respalda a Milei. Por supuesto, si son ellos los que quieren esto y son ellos los que verdaderamente mandan, ahí lo tiene a Roca, de los que conozco, a Héctor Mañeto,
que es, por tener la fuerza mediática, el más importante, el más gravitante de todos ellos. Estos son los hombres. Pensar en Bullrich es pensar corto. Pensar en Milei es quedarse corto. Pensar en Caputo es no avanzar. Estos son los personajes que le ganan al pueblo a través de sus empleados, muchas veces diputados, a veces senadores y muchas veces ministros y también presidentes. El que está en segundo lugar ahí es el creador de la famosa frase, puesto menor. Cuando Menem le dijo, ¿pero usted qué quiere ser presidente? No, le dijo. No, ese es un puesto menor. El puesto importante es el mío. Es aquí donde se determinan las cosas que ocurren en el país. Volvamos a lo que pasó anoche. Es muy interesante cómo la gente también toma nota de algunos hechos, como por ejemplo que Milei decía, y no hace mucho, hace 3 o 4 años, que Caputo había colaborado con la fuga de dinero del país, que se había fumado 15.000 millones de dólares. Esta persona lo recuerda. Sos creíble. Dijiste de Caputo que se despilfarró 15.000 millones y lo ponés de ministro. Sos una vergüenza. Quedaste corto. Sos más chorro de lo que yo creía. El que habla de los grupos económicos con énfasis es Andrés Larroque, lo que recién estábamos diciendo, que son los que determinan que Caputo finalmente esté otra vez de ministro. Parece mentira lo que le sucede a los argentinos y que esto se ha hecho a partir del propio voto de los argentinos. 6 de cada 10 votaron esto que sucedió anoche. 6 de cada 10 votaron a un gobierno que no respeta la Constitución. 6 de cada 10 dijeron que está muy bien no pasar por el Congreso. 6 de cada 10, en vez de perder el tiempo con decisiones que tienen que ir al Poder Legislativo, las toma un solo hombre, en su soledad o en la compañía de los interesados de turno, que son los mismos de siempre. Por otra parte, el turno es siempre igual. Parece mentira lo que ha sucedido. El Cuervo Larroque, Andrés Larroque, dice lo siguiente. Me parece que en este gobierno nosotros vemos dos vectores muy claros, ¿no? Por un lado, grupos económicos que, como históricamente ha ocurrido, tienen una pretensión casi de saqueo, ¿no? de los sectores populares, inclusive de la clase media, y por otro lado, una mentalidad, con el caso del presidente, excesivamente teórica, la posibilidad de generar instrumentos teóricos para simplificar el análisis de la realidad o del funcionamiento de una sociedad es válida. Ahora, confundir eso con la realidad misma es un problema, y yo creo que estamos frente a esta combinación, ¿no? La voracidad de ciertos sectores económicos y un poder ejecutivo que en cabeza de su presidente tiene una distorsión muy grande de lo que es la realidad en la República Argentina. Pobre democracia, ¿no? Con las mentiras consiguieron que el 2015 fuera el año final de lo que llamamos el estado de bienestar. Lo que Kicillof el otro día denominó aquellos años maravillosos. Lo fueron verdaderamente. En términos latinoamericanos, será verdad, no en términos alemanes o franceses. Poco tenía para envidiar la Argentina hasta el 2015. Cambiaron el juego de la democracia con una información viciada, envenenando a la gente y mintiendo como no existe otro lugar en el mundo donde tanto se haya mentido. Consiguieron poner un gobierno neoliberal en el 2015. Esta es la gran estafa. Este es el fraude tremendo que ha vivido la Argentina, que ahora tiene la coronación con el monarca Milei. Esto es lo que lamentablemente le ha pasado a la Argentina. Con el retorno, por otra parte, inmediato, en el 2016, de personajes que ya habían estado en el 2001, como Sturzenegger, que ahora se permite decir, como Milei, que tienen mucho más todavía, de lo que nos dieron a probar anoche desde el mensaje por cadena nacional. O sea, el DNU, el DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué? Porque son las cosas que tienen que ver estrictamente económicas. O sea, si vos querés hacer una reforma de educación, no la ponés en un DNU. ¿Y por qué no la mandó al Congreso? Porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen. Entonces es una cuestión de imagen solamente. No, digamos, él tiene que dar esa señal. Tiene que dar esa señal, y la tiene que dar rápida. ¿El DNU es solamente una señal? No, vaya que no lo es. Vaya que no lo es, ¿no? Porque pero por eso pregunto otra vez. Pero la señal se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas
que otra gente... Es una cuestión de convicción. No, bueno, convicción, sí. Claro que tiene. Pero digo, lo que quiero decir es, la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambie de rumbo. ¿Cómo nos pasó que este hombre esté otra vez entre nosotros, digitando nuestra vida, haciendo muy difícil la vida del pueblo y muy fácil la de sus empleadores? Este es el personaje muy chanta que contaba cómo Durán Barba les decía: nunca vayan a decir la verdad, jamás digan la verdad, ustedes tienen que mentir, nunca suelten prenda, después hagan lo que quieran, pero en campaña, por supuesto, hay que mentir y mentir, nunca reconocer ninguna verdad. Esto lo contaba él. Es un discurso que hacía en inglés en alguna universidad por ahí, mostrando la genialidad con la que la derecha suele manejarse en estos temas. Pero ¿quién es Sturzenegger? ¿Usted se acuerda de Sturzenegger? ¿Usted se acuerda del blindaje y el megacanje? ¿Se acuerda de 1999, cuando De la Rúa consiguió 50.000 millones de dólares que eran el blindaje, y con el blindaje él salvaba lo que habían sido los años 90, la convertibilidad? Para salvar la convertibilidad hicieron el blindaje, y después del blindaje el megacanje, participando todos los bancos, porque los estafadores son siempre los mismos bancos famosos de ahora. Eran 7 bancos guiados por un tipo que se llamaba, si mal no recuerdo, David Mulford, que ganaba en un pase de mano 20 millones de dólares, conseguían quedarse con miles de millones de dólares. Después del blindaje vino el megacanje. Como el blindaje no sirvió, entonces apelaron al megacanje. Esto determinó que la deuda que iba a ser de 58.000 millones de dólares con el blindaje saltara con el megacanje a 98.000 millones de dólares. Y los intereses saltaron a 120 y pico de mil millones de dólares en el 2001. Esta es la deuda que arrastró la Argentina, más algo que había dejado en su momento cada uno de los gobiernos, pero esta es la deuda con la que se ha tenido que lidiar durante todo este tiempo. 5 años después, Néstor Kirchner echó al Fondo Monetario Internacional, dijo: tomen lo suyo y váyanse. Y la Argentina no tomó más deuda, ni del fondo, ni de los buitres, ni de nadie, salvo un préstamo que hizo con Venezuela. Nada más. Es decir, no tiene ninguna relación con la deuda lo que sucedió hasta el 2015. Y estaba este personaje. Fue procesado hasta por la Corte Suprema de Justicia, mantuvo el procesamiento. Y después, ¿cuándo? En 2016, cuando tomaron el poder político, lo sacaron de todos sus problemas. Esto le hacen a la Argentina. Este hombre participó del escandaloso robo del blindaje y el megacanje, este señor Sturzenegger. Estuvo realmente procesado. Y luego, como les sirve, ya ven cuánto les sirve, lo desprocesaron, lo sacaron, no tiene ningún tipo de problema. Con ese respaldo de la Asociación Empresaria Argentina, de la AEA, que dice: nada mejor le puede pasar al país que la presencia de Milei. Nos las hacen todas. Hablando de Sturzenegger, hay algo que la gente de la Cámpora dice sobre él y sobre Caputo. Que apenas los pueblos o nuestro pueblo olvidara lo sucedido, volveríamos a caer otra vez en las manos de los mismos economistas. Federico Sturzenegger, el mismo hombre que con De la Rúa se llevó puesta a la Argentina en el 2001, fue el mismo hombre que con Macri se volvió a llevar puesta a la Argentina desde el mismo lugar. Solo 15 años después de la tragedia del 19 y el 20 de diciembre del 2001. Esas son las cosas que suceden en nuestro país. ¿Pero por qué pueden hacerlo? Sturzenegger tuvo una causa que el Partido Judicial amacó y acunó durante años por el desfalco cometido contra la Argentina y sus ahorristas. ¿Saben qué pasó apenas asumió Macri con el señor Sturzenegger y la causa que tenía el Partido Judicial? Lo absolvieron. Van a volver a hacer lo mismo siempre. Lo hicieron en el 2001, lo hicieron en el 2016, 17, y si ganan van a volver a hacer lo mismo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes.
Me olvidaba comentarles cómo participaron las AFJP, ahora que seguramente van a ir también por el tema de los jubilados. Las AFJP, estoy con los números un poco de memoria, pero tantas veces los vi que creo que es acertado. Tenían que poner papeles por 27.000 millones de dólares, pero 20.000 millones ya los tenían los bancos. Con lo cual, el pase de mano fue ficticio y los bancos ganaron por pasarse la plata a sí mismos. Esto le han hecho a la Argentina personajes como Sturzenegger, como Caputo entrando a partir del 2016. Parece mentira, parece cuento, es muy doloroso. La gente de todas maneras está pidiendo algo interesante, un desafío a todos los diputados que no sean de La Libertad Avanza. Los diputados de La Libertad Avanza un poco los entendemos, aunque no faltará alguno que diga, aquí hay un límite para mí. En algún lugar tiene que haber un límite para las personas. Un poco de decencia puede ser el límite. Y quizás hasta alguno de La Libertad Avanza en determinado momento diga que con esto no va. Pero el resto de los diputados de la derecha, no hablemos de los que están en el centro y a la izquierda en el espectro político, pero también los de Juntos por el Cambio, etcétera, ¿van a avalar esto? ¿De veras? ¿Están para cualquier cosa? No, me parece que no. Entonces viene, como plantea este señor que vamos a ver ahora, un lindo desafío. Lo que estamos haciendo es dar una respuesta democrática a una actitud de un decreto inconstitucional. Esto es un golpe de Estado que ha dado el presidente y apelo a los 106 diputados de Unión por la Patria y al resto que no son de La Libertad Avanza que se junten en defensa de las empresas del Estado, de las áreas estratégicas, del salario y de la fuente de trabajo. Me gustaría saber qué ha opinado, ya que mencioné Juntos por el Cambio, gente como Macri. ¿Hay alguna declaración al respecto, Ezequiel? Acabo de tuitear Mauricio Macri hace unos minutos nada más. Se esperaba, era el gran ausente hasta ahora del debate público sobre lo que fue el decreto de necesidad de urgencia, el mega DNU de Milei. Escribió responsabilidad y grandeza. Ahora mismo, millones de argentinos sienten en su propio hogar la situación dramática que estamos atravesando, resultado de las desastrosas políticas del último gobierno. En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la urgencia de tomar medidas valientes. De no hacerlo, nos exponemos al riesgo de una hiperinflación que podría resultar devastadora para la vida de millones de argentinos. Las medidas anunciadas por el presidente requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Por mi parte, quiero dejar en claro públicamente mi apoyo a la desregulación de la economía. Ya no hay más margen para eludir los problemas. Estamos ante un camino que se abre delante de nosotros. De un lado hay una oportunidad, del otro la ruina y el colapso. Aún así, a esta altura de nuestra historia, resulta increíble que haya dirigentes que nieguen o relativicen la crisis. Me siento obligado a pedirle a todos ellos que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento. Es ahora. Las palabras de Mauricio Macri, Víctor, que salió a defender el megadecreto casi 24 horas después de que lo haya planteado ante la población mediante una cadena nacional y con los cacerolazos que lo secundaron, ¿no? Casos que Milei dice que vienen a ser algo así como el síndrome de Estocolmo. Escuchémoslo a Milei. Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Te preocupa o no? Y puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero eso no es la mayoría de los argentinos. Claro, claro. Vos decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos. Bueno, hay gente que mira, digamos, con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Cualquier disparate se puede decir y Milei es un especialista en manifestar cuestiones muy arbitrarias, muy fuera de lo que es un eje racional.
desde el punto de vista político y de la economía. Vale la pena recordar, por ejemplo, lo que Menem hizo cuando él anunció una desregulación parecida a esta de la privatización de empresas, etcétera, que esa privatización que determinó una enorme condena económica de muchos años para la Argentina hasta que se entró en este siglo. Veamos lo que Menem decía al presentar la desregulación. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Igual que lo que dice Milei, innecesarias regulaciones. Milei, ya convencido de que ha dado un golpe de Estado, el Estado no es el mismo. Desde anoche el Estado no es igual. No funciona, por ejemplo, la cuestión de la independencia de los poderes. Hay un poder que ha sido subsumido, que ha quedado anulado. Estamos hablando nada menos que del poder legislativo, el que representa directamente al pueblo, a cada uno de los lugares de la República Argentina. Se quedan sin sus senadores y sus diputados, salvo que la dignidad los lleve a ellos, al Congreso, donde quizás alguno debió hacerse presente anoche. No solamente la gente en su desolación, en su tristeza, en la rabia que le provocó a miles y miles de personas lo que había sucedido con la cadena nacional. Dice Milei que los diputados y senadores ahora tendrán que optar entre trabajar para el país, o sea, no trabajar, o darle la espalda a esta decisión que él ha tomado, que sería ponerse de frente al pueblo. Solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de las castas que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Qué vergüenza y qué tristeza. Habla muy bien sobre lo que significa el golpe dado por la gente de Milei anoche el doctor Ricardo Herrera, diputado de La Rioja. Parece que debemos amanecer todos quienes tenemos alguna representación dispuestos a dar batalla en un lugar trascendental para la historia argentina como es el Congreso de la Nación. No es casual, hoy pensaba que el día de ayer, cuando salí del Congreso, me llamó muchísimo la atención que hayan ido tantos al Congreso y que haya sido el punto de encuentro el Congreso de la Nación, ¿no? Callao y Rivadavia más precisamente. Sí. Y yo preguntaba por qué, y digo, porque en octubre hubo una gran mayoría, más del 70% que le dijo que no al presidente actual. Y más del 70% me parece que ayer anoche estaba representado, estaba puesto o estaba ahí en ese lugar pidiéndonos a nosotros que hagamos valer esa representación. Bien harían los diputados en ir al Congreso, ocupar sus bancas, sentarse allí y tomar la foto y mandársela a Milei o el video y decirle, mire, hay diputados y hay senadores, atención con esto, usted no puede gobernar solo. No es constitucional, no es serio, no es ni siquiera decente. Porque la decencia es el respeto de la República y la República implica separación de poderes. Usted no puede tomar todos los poderes. Bueno, estoy siendo redundante. Es que uno termina en eso, lamentablemente. Hay que decirlo 1000 veces, a ver si nos podemos entender. Porque desde algunos lugares tenemos que decir 1000 veces lo que a otros les alcanza con manifestarlo 2 o 3 veces, por el enorme poder de fuego que tienen, para quedarse finalmente con todo. Estamos hablando de quienes manejan la Asociación Empresaria Argentina, que dado que apareció
que hasta dio la cara porque se sienten muy fuertes, tendría que ser utilizada. Todos los que mañana no tomen nota de esa presencia de la Asociación Empresaria Argentina sin querer, sin darse cuenta, por omisión, por ignorancia o por debilidad, estarán participando con complicidad de estos temas. Miren ustedes lo que dice, y muy bien, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Cada una de las medidas, de las propuestas, coinciden o están orientadas a cumplir con los objetivos económicos que se planteaba la última dictadura militar. Hay que remontarse al año 1976 para encontrar un cambio de la magnitud de la que se pretende a través de este DNU. Es un mega decreto que incluye desde las privatizaciones de las empresas estatales, pasando por la desregulación total del mercado y hasta la reforma laboral. El gobierno intenta rematar el Estado al mejor postor. Nosotros vamos en rechazo de este decretazo de Milei. Hemos convocado desde ATE a la primera jornada nacional de protesta para mañana y nos vamos a movilizar en la capital federal, a la jefatura de gabinete a partir del mediodía, y en el resto de las provincias del país cada una irá definiendo cuál es la modalidad de protesta. Sí, hay que definir eso y hay que hacerlo con el mayor sentido de paz que se pueda tener, pero también con todo el énfasis que la hora exige. No se puede dejar solo al pueblo. Para eso están los dirigentes y me parece muy valioso lo que dice el doctor Ricardo Herrera desde La Rioja. Anoche se hablaba de lo que significa derogar la ley de los inquilinos. Me parece una salvajada, porque es poner en juego la indefensión de los ciudadanos que tienen que alquilar. Es decir, la ley no era lo ideal, no iba a terminar con el problema, porque eso es imposible, porque además es un asunto que tiene dos partes en litigio y los dos pueden argumentar, los dos sectores, de una manera en que uno dice, sí, no te falta razón. Pero en algún lugar hay que conciliar. Y en eso estaba la ley. Para eso servía la ley. Para que por lo menos hubiera que conversar. Ahora los inquilinos están demasiado a merced del que va a alquilar. Yo le quiero pedir a todos los inquilinos que es dato, no relato. Son 10 millones de inquilinos en todo el país. Hoy se derogó la ley. No tenemos ley. Cualquiera puede hacer cualquier tipo de contratación y no es así. Por favor, todos a la calle. Y la CGT tiene que llamar a un paro nacional urgente. ¿Y por qué yo me tengo que estar metiendo como Estado en la relación entre privados? Los privados buscarán la moneda en la cual se sienten más cómodos. Claro. Y verá las condiciones bajo las cuales pactar entre ellos. Porque la intromisión del Estado, digamos, ¿qué generó? Que haya menos oferta disponible y que los precios sean más caros. Por lo tanto, digamos, la intervención del Estado no funcionó. Por eso yo fui muy claro en la definición de mercado. ¿Qué es mercado? Mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces, vos pactás la moneda que quieras. Es decir, porque también si hay alguien que siente que el mecanismo por el cual el desacople el riesgo de moneda lo puede dejar en una situación de insolvencia, bueno, entonces pactará con quien le haga las condiciones en pesos. Claro. Porque también es cierto que, digamos, entonces del otro lado tendrán que evaluar si pactan en pesos o no hacen la operación. Claro. Entonces, me parece que hay que mirar todo el mercado y cuando vos decidís una moneda, bueno, es el compromiso que vos estás tomando. Qué tristeza. Es decir, una persona va a comprar algo y del otro lado del mostrador le dicen vale tanto y si no quiere, váyase. Me parece que el mercado, tal como lo plantea además Milei, es un monstruo, un minotauro. Un solo ojo no ve nada más que su propio interés. Un minotauro al que hay que llevarle permanentemente las ofrendas
para que se alimente debidamente, mitológicamente. Ojalá que aparezca algún Teseo, que vendría a ser el pueblo y sus representantes. Algo hay que hacer con este monstruo atroz, al que presentan como una bendición además. El mercado es el que va a determinar, y además hay una gran mentira porque son hasta malos liberales. Porque si fueran buenos liberales, las cosas no serían tan graves. En Berlín, para que ustedes tomen el ejemplo y lo pueden buscar ahora mismo, pongan Berlín, tema alquileres, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la capital de Alemania? Compró 150 o 200.000 apartamentos. Los compró y los alquila a un precio bajo que determina. Y bueno, esto es lo que puede hacer un gobierno. ¿Cómo no va a poder intervenir en el mercado? Justamente, en una pelea tan pero tan desigual, tiene que participar para equilibrar un poco, no al gusto que nos provocaría a nosotros. No se trata ni siquiera de eso, pero que la injusticia no sea tan grande, que Tyson no pelee conmigo, no es la misma categoría, que el que alquila, que el que tiene 40 departamentos para alquilar, no pueda darse el gusto de someter a las personas que necesitan el techo para vivir en el mismo barrio, para que sus chicos no tengan que cambiar de colegio, para que no tengan que cambiar sus amigos, para que la vida se parezca un poco a lo que era entonces, y no una vida bajo la presión brutal de no saber mañana dónde se va a dormir, dónde se va a ir a dormir con los chicos. Es muy triste que alguien diga tan suelto de cuerpo, tan livianamente, porque es un liviano, un hombre sin palabra, un hombre que se desautoriza a sí mismo en cada una de las cosas importantes que ha dicho. No puede dolarizar, no puede terminar con el Banco Central, bueno, termina aunque sea con los inquilinos. Bueno, no puede ser que le salga gratis, no puede ser que los diputados mañana, pasado, no vayan al Congreso y se sienten y le mandan la fotografía, no estamos dibujados. También hemos sido elegidos por el pueblo, también nosotros tenemos responsabilidades. Por favor, haga que las cumplamos, mándenos sus proyectos aquí y vamos a discutirlos, pero no tome decisiones por encima de nosotros, no sea poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial al mismo tiempo. Hay que hacer algo. A mí me da la impresión de que lo que dice Andrés Larroque, volviendo a él, es parte de algo que tenemos que plantearnos y que alguien tendrá que hacerle entender al gobierno. No se puede gobernar por afuera de la realidad. La responsabilidad de gobernar la detentan aquellos que ejercen, en este caso, el Poder Ejecutivo y que tienen que considerar la realidad misma, ¿no? No se puede gobernar ajenos a la realidad. Bueno, me quedé pensando en cómo finalizamos nuestra entrega de hoy, nuestra hora extra. Hay 2 o 3 cosas que me parece importante compartir con ustedes. 2 personas que hablan de una manera muy distinta porque responden a intereses completamente diferentes. Uno es Sergio Palazzo, el otro es Claudio Velocopí. Palazzo habla de una movilización, de un paro nacional, que se lo van a pedir a la CGT. Y me parece que hay una cierta rapidez de reflejos. Estamos a viernes mañana. Bueno, será indispensable que para mañana, y si es demasiado rápido para que se organice bien, el lunes o el martes, tiene que haber una manifestación muy clara de todos los sectores para que el gobierno sepa que esto no es gratis, que no se puede causar tanto daño a millones y millones de personas en nombre de los que lo votaron. 6 de cada 10 siguen siendo 6 de cada 10. Hasta la mafia de Clarín ya publicó alguna encuesta en la que Milei ha caído. Y no hizo todavía nada, todavía no estaba lo de anoche. Con lo de anoche no quiero pensar a dónde va a ir a parar. Sobre todo si, como me parece que tiene que suceder, al pueblo le va a ir muy pero muy mal. Ya le fue muy mal con algo que fue un poco más suave, lo de Macri. Le va a ir muy mal con esto. Por lo tanto, hay que tener esos reflejos que reclama un luchador de los más admirados, de los más respetados, como Sergio Palazzo. Yo adelanto como sindicato que nosotros ya tomamos una posición, le hemos hablado con los compañeros y la vamos a ratificar a las 15 horas en un plenario, que es pedir que la CGT convoque una gran movilización con posterior paro nacional.
tenemos información ahora urgente de último momento, que es que la CGT finalmente definió convocar a una movilización para el miércoles de la semana próxima. No va a haber cumplido Javier Milei 3 semanas enteras de mandato cuando ya va a darse la primera movilización de la Confederación General de Trabajadores después de haber disparado las propias políticas de Milei, haber disparado el precio de los alimentos más de 50% en algunos artículos y más de 120% en otros esenciales. La CGT acaba de tener una reunión. Tuvieron diálogo con la CTA, tuvieron diálogo con dirigentes de Unión por la Patria y definieron que van a realizar una movilización la semana próxima, el miércoles, después de las fiestas, pero antes de fin de año, y va a ser para exigir que se dé de baja este mega DNU de Javier Milei que deroga 300 leyes y deroga y modifica 300 leyes, algo inédito en la historia argentina en los 40 años que hemos tenido de democracia, Víctor. Nunca se había visto algo de este estilo y por eso es que la CGT ha entendido que merece una movilización de parte de los trabajadores. Muchas gracias, Ezequiel, por esta participación y por esta noticia de último momento, que era un poco lo que nosotros nos permitíamos soñar que tiene que ocurrir. Efectivamente, se dé una plena manifestación importante, trascendente, para pedir que el gobierno no proceda como anunció anoche, y menos todavía que se anime a mandar más decisiones como amenazaron. Miren ustedes lo que sucede de inmediato. Van a escuchar a Claudio Velocopit, el hombre fuerte de Swiss Medical, uno de los empresarios más importantes en el mundo de lo que llamamos las prepagas. Bueno, van a escuchar que ya hay un aumento del 50% en la cuota mensual de Swiss Medical después del DNU de Milei. Lo lindo es que un gobernante participe para hacerle la vida mejor a la gente, no para que a la gente se la puedan devorar más fácilmente. Yo creo que el aumento promedio, de atraso promedio, para amortiguar parcialmente los impactos que tenemos, va a estar entre el 40 y el 50%. Yo quiero que ustedes entiendan. Este aumento ya está puesto en el decreto. La única diferencia es que esta fórmula, que fue armada para una inflación del 3% mensual, no funciona con una inflación del 25-30%. Y también es importante saber, para el final de nuestro programa de hoy, de nuestra hora extra, que Raúl Colman ha tuiteado algo que también es relevante. Lea conmigo, por favor. Tiene que ver con PAMI. PAMI no está entregando higiénicos descartables a los adultos mayores. No necesito decirles a ustedes el problema que esto plantea. El argumento es que se dispararon los precios. Esto es demasiado grave. Ezequiel, muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Me da una gran tranquilidad tu trabajo, como el de todos los compañeros que participan en esta hora extra, en la que yo me iba a tomar unas vacaciones, pero en realidad la actualidad motiva que uno quiera estar de todas maneras, también aferrado a estos temas, participando, porque la cabeza está muy ocupada en estos asuntos todo el tiempo, y por lo menos venir y poder hacer nuestro programa nos da un cierto alivio, ojalá que a la gente también. Muchas gracias, Ezequiel. A vos, Víctor, la verdad es un placer, te lo repito. Para mí es un orgullo, lo disfruto estar aquí con vos, compartiendo de esta forma virtual, y la verdad que gran trabajo de tu producción, de Julián, de Anita, de Juli y tuyo, por supuesto, como cada tarde, Víctor. Un abrazo. Y de Emilia de la dedicación, por que supuesto, está tan precisa con todos los materiales. Parece mentira que estamos a unos cuantos kilómetros y las cosas salen como si estuviéramos ahí en estudio. Gran abrazo, Ezequiel, amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.